Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hay momentos de la historia de la Iglesia especialmente turbulentos. En pleno siglo, al inicio del siglo XIV, el Papa Clemente V ya no quiso residir en Roma y pasó los últimos años de su pontificado en Francia, en Aviñón, y a partir de allí los siguientes papas permanecieron en Francia, hasta que regresó definitivamente el Papa Gregorio XI en 1370 a Roma. Entre tanto, se sucedieron varios papas e incluso antipapas: Urbano VI, Clemente VII, Bonifacio IX, Inocencio VI, Gregorio XII, y la situación en la Iglesia fue caótica porque hubo momentos en que hubo incluso 3 papas al mismo tiempo. Es lo que se conoce como el cisma de Occidente. Y en medio de estas turbulencias brillan como 2 luceros que dieron paz, firmeza, seguridad a la Iglesia. Uno de estos luceros es Santa Catarina de Siena y el otro es la santa que hoy celebramos, de la que se hace memoria hoy, Santa Brígida de Suecia, a la que el Papa Juan Pablo II nombró patrona de Europa, y se celebra hoy, 23 de julio. Es una vida llamativa y un tanto impresionante. Brígida, en un país que quizás suena poco, Suecia, y una mujer destinada a sacudir las cortes de Europa y a obligar prácticamente al Papa que estaba en Aviñón, a regresar a Roma. Tuvo de hecho una visión en la que ve al Papa que regresa y se le cumplió. En 1371 es proclamado Papa Gregorio XI y Santa Brígida, que ya para entonces está en Roma, tuvo la valentía de escribirle directamente al Papa y de hablarle, augurándole una muerte prematura si permanecía lejos de Roma. Y le decía y le echaba en cara al Papa que no ponía orden, que dejaba que el resto del clero fueran mundanos, arrogantes, codiciosos, que estuvieran pues como hundidos en un abismo de pecado. Hace falta ser una Santa Brígida o una Santa Catarina de Siena para hablarle en ese tono al Papa. Pero también es cierto que este ejemplo de esta santa nos hace ver que hay momentos en los que la verdad necesita ser dicha con fuerza. Santa Brígida sorprende. Fue una mujer casada, tuvo 8 hijos y los educó bien, prácticamente a todos. Incluso una de sus hijas, Catalina de Suecia, pues fue muy santa también. Entró con ella cuando Santa Brígida funda lo que ahora se conoce como la Orden de las Brigidinas, pues también esta hija entra con ella como que al convento. Pero también es verdad que tuvo otros hijos que no fueron tan ejemplares.
En particular, uno de ellos le dio un poco de lata. En fin, quedó viuda. Fue conocida porque hizo muchas peregrinaciones. Y quizá lo más famoso de su existencia o de lo que ahora se nos conserva son sus visiones, una serie de revelaciones en las que Santa Brígida narra lo que el Señor pues le fue como dictando. Brígida escucha la voz de Jesús crucificado. Yo en la vida, le dice Jesús, sufrí pobreza. Y Santa Brígida se dio cuenta de que tenía ella que dejar ciertos lujos y ser más pobre. Cuando Brígida pues tiene la oportunidad, se va a Roma. Y estando en Roma, pues lleva a cabo una actividad impresionante entre el clero para tratar de convencer a través de esas amistades al Papa a que regrese a Roma. Y cuando ya tiene prácticamente 70 años, Brígida viaja en peregrinación a Jerusalén. Lo hace con espíritu de penitencia, con espíritu de arrepentimiento, para hacerle a Dios, para como corresponder tanto amor que Dios había hecho. Pero digo que una de las cosas más conocidas de Santa Brígida son estas oraciones. Son las llamadas oraciones y promesas del crucificado a Santa Brígida. El Señor Jesús crucificado, digamos, se le apareció a Santa Brígida y le dijo que quien rezara estas oraciones obtendría mucha perfección en la vida espiritual, que antes de morir tendría pues un arrepentimiento, un examen de conciencia profundo y podría arrepentirse profundamente de sus pecados, que antes de morir no los dejaría sin Eucaristía, sin comulgar. Incluso le prometió que libraría a 15 miembros de su familia, de la familia de Santa Brígida, del purgatorio. Y luego esa promesa la extendió a quien haga lo mismo, a quien haga estas oraciones. Bueno, son muchas las promesas, son más de 21 promesas. Y son oraciones que se hacen durante largo tiempo. Hay unas que duran 12 años. Hay una que dura 1 año, que son estas 15 oraciones, y la otra es la que dura 12 años. Y van acompañadas de promesas. Lo cierto es que al mirar estas oraciones, que están llenas de confianza en Dios, que motivan o alientan al arrepentimiento, a hacer penitencia, a unirnos al Señor crucificado, a compartir junto con María por los dolores de la pasión de su Hijo, desde luego que nos introducen en el corazón de Cristo que sufrió. Y bueno, pues todas ellas, indudablemente, al ser rezadas con piedad y devoción durante todo este tiempo, quien así lo desee, pues sin duda, pues nos hablan de perseverancia, de constancia en la oración, en la fe. Después de aquel viaje a Tierra Santa, Santa Brígida regresó a Roma, donde murió santamente. La vida de Santa Brígida es extraordinaria porque siendo una mujer casada, luego con el permiso de su marido emprendió alguna de estas peregrinaciones, alguna de ellas a Compostela, luego muere su marido años después, saca adelante a los hijos y, como decía una de sus hijas, que es la que le acompaña siempre, es santa también, Catalina de Suecia, y bueno, pues tuvo esa pequeña espinita que es como la preocupación de toda madre, que fue a este hijo que era un poco la oveja negra de su familia, ¿no? Que era Carlos, y de hecho
En algún momento Santa Catalina de Siena pues le escribe a Brígida, ¿no? Pues que en fin, que no se deje como doblegar por ese amor maternal, un poquito quizá exagerado, y que, bueno, pues ponga a ese hijo en orden, ¿no? Bueno, pues también las santas a veces pues tienen sus debilidades, ¿no? Y habría que ser madre para entender lo que significaba pues que fuera un poquito condescendiente con este hijo pícaro. De todas maneras, lo sacó un poco y lo llevó por el buen camino gracias a tanta abnegación, oración, mortificación que hizo por este hijo suyo. En fin, en medio de cosas extraordinarias, de hablarle de tú a los papas, de reclamarles, de exigirles, también es cierto que fue una mujer pues que se afanó, se ocupó de cosas ordinarias, de sacar adelante una familia, de querer a un esposo, de cuidar a unos hijos y de organizar pues luego un convento, en fin, cosas prácticas. Así pues, Santa Brígida vivió como viven los santos, en ese horizonte entre el cielo y la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.